Escuchas Bits and Brains. Navegando de forma más humana y consciente la sociedad digital. ¿De verdad que es aún tuyo tu cerebro o ya lo tienes alquilado a Elon Musk? ¿Quién te manipula mejor? ¿Tu jefe o tu feed de TikTok? ¿Hasta dónde sigues al mando con plataformas que dictan reglas usando tus emociones como armas en su guerra por la atención? ¿Cómo cambia nuestra versión a las pérdidas cuando los datos son la nueva moneda? ¿Cómo reinterpretar la heurística de disponibilidad si la información nunca calla? ¿Cómo encajar un cerebro de racionalidad limitada con un mundo de opciones infinitas? ¿Qué libertad nos queda con algoritmos que ya saben lo que vas a hacer antes que tú? Y es que, ¿acaso tiene todo lo que sabemos sobre conducta una nueva versión digital? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bits and Brains, donde como cada semana damos vueltas a cómo cambian nuestros comportamientos, a cómo nos relacionamos en la sociedad y a qué tenemos en la cabeza cuando la sociedad está llena de tecnología por los cuatro costados. Hoy tengo uno de mis invitados favoritos, a Juanjo, mi psicólogo de cabecera, y traigo un tema que me tiene absolutamente subyugada. Hoy vamos a hablar del mal como elemento para fortalecer la inteligencia de las personas, pero sobre todo de la inteligencia artificial. Veréis, hace más de siglo y medio ya Baudelaire nos publicó un libro que escandalizó a media Europa. Este libro se llamaba Las flores del mal y es el título que ha cogido la revista Ethic para publicar un artículo donde reflexionaba sobre el impacto del mal en del desarrollo de la inteligencia en general y en el de la inteligencia artificial en particular. Este artículo, pues cuando lo leí no pude hacer otra cosa más que decir, esto lo tengo que hablar con Juanjo, así que bueno, pues hoy lo que quiero hablar con él es, oye, quizás hasta qué punto la historia de la inteligencia humana tenga mucho que ver con aprender a reconocer nuestras sombras sin dejar que estas sombras gobiernen nuestras decisiones, sobre hasta qué punto el mal nos hace, o la exposición al mal, o incluso la gestión del mal que tenemos en nuestro interior nos hace más inteligentes. Porque hoy que estamos enseñando a pensar a las máquinas, la pregunta buena es, oye, ¿estamos creando una nueva forma de inteligencia? La pregunta inquietante es, ¿puede florecer la inteligencia que nunca ha tenido que enfrentarse al mal? ¿Hacemos bien tratando de que la inteligencia artificial sea buena? Ya Baudelaire nos puso una idea incómoda en la cabeza, que es que incluso aquello que consideramos oscuro, corrupto, perverso, malvado, incluso en eso también puede quizás haber belleza, conocimiento y, por qué no, conciencia. Así que hoy, sin más, os dejo la conversación mantenida con Juanjo. Hola Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Virginia, ¿cómo estás? Encantado de estar con vosotros otra vez. Bien, hoy deberías decir que estás mal, porque hoy tenemos el tema del mal, ¿no? Bueno, déjame que te plantee un poco la idea que yo tenía, pero como siempre, pues vamos haciendo un poco lo que nos salga del alma y en la conversación. Esto, la idea no es hacer nada con guión para terceros, sino la idea es plantear un tema, conversar y que en este bullir de la conversación pues salgan ideas interesantes. Mira, el planteamiento que yo te traigo y que te propongo es el siguiente. Lo cierto es que tenemos todos en la cabeza la idea de que tenemos que educar a la gente para que sea buena, ¿no? A nuestros hijos, a nuestros colaboradores, bueno, en general nos interesa que las personas sean buenas, ¿no? Parece que es un argumento que tenemos en la cabeza. Pero lo cierto, y esto tú lo sabes mejor que yo,
es que la inteligencia humana no se ha desarrollado solo gracias a la bondad. Las personas desarrollan inteligencia porque ven o porque ejecutan engaño, porque tienen ambición, porque manipulan, porque aprenden a reconocer y anticipar lo peor del otro, incluso pues podríamos decir a reconocerlo en uno mismo y también a constreñirlo si llega el caso, ¿no? Vamos, lo que yo veo, y no soy psicólogo, pero tú me corregirás ahora, es que gran parte de nuestra inteligencia social e incluso moral pues nace precisamente del hecho de que sabemos reconocer el mal, ¿no? El que tenemos dentro y el que está afuera. Pero ahora estamos construyendo una inteligencia artificial con una aspiración que nos deja un poco de chocar, ¿no? Y este es un poco, ya veremos hasta cuánto, ¿no? Queremos que la inteligencia artificial sea útil, queremos que sea lista, queremos que sea brillante y también queremos que sea impecablemente buena, ¿no? Que no tenga odio, que no tenga tentación, que no tenga sombra y joder, el tema que te pongo encima de la mesa es si puede existir una inteligencia completa que nunca se haya enfrentado al mal, ¿no? Pero bueno, pues jugando con esto vamos, como sabes que a mí me gusta siempre empezar las cosas por el principio. Yo, esto es mi deformación de ingeniero, no la puedo evitar. Yo abriría hablando un poco del mal, ¿no? Del mal como concepto psicológico, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Te apuntas? A ver, lo primero que me parece un reto interesante y tengo que decirte que me inquieta un poco que me hayas elegido a mí precisamente para, para esto del mal. Algo has debido de ver en mí que ha dicho, Bueno, pues nada, ponemos a Juanjo a hablar sobre el mal. Bien, a esto me lo ver, tienes que aclarar. te lo aclaro, además te lo aclaro a traición y en directo, o sea, a ver, yo te he elegido porque me pareces una buena persona, entonces como me Bien. pareces una persona buena en el sentido de prudente y digamos, y además con un conocimiento muy profundo de las cosas, digo, me parece un tema delicado, tengo que hablarlo con alguien que tenga talla, ¿no? Y bueno, pues no solo porque eres psicólogo, sino porque por tu forma de ser y en lo que nos conocemos, pues me pareces una persona muy prudente y que siempre trata de traer todos los puntos de vista, entonces he dicho, pues esto no se puede hablar con alguien como yo de yugular hinchada y con tendencia a la parcialidad, ¿no? Digo, voy a hablarlo con una persona que no solamente haya trabajado en estos temas, sino que además pues, y es que no se me ocurría otra mejor que tú. Yo cuando leí el artículo que me inspiró este tema, te lo pasé en WhatsApp sin pensar, ¿no? Dije, Juanjo, es que no se me ocurre otro. ¿Te tranquiliza eso? No, en absoluto. Me preocupa más. Muchas, muchas gracias por el intento. No, A que mí te he me dicho la relaja. verdad, que ya sabes que yo... Sí, sí, te lo agradezco. Yo sabes que también te digo las verdades. Me relaja porque si con tu permiso, en este tema que vamos a hablar hoy, pues no me voy a situar como profesional. ¿Vale? Entonces esto bueno, me relaja, me abre mucho más, me da mucha más libertad, ¿no? pues Eh, me parece muy bien, porque primero me parece mal que me pidas permiso, porque aquí estamos para hacer a cada uno lo que crea que tiene que hacer en cada momento, sin ningún tipo de cortapisas. Te agradezco el detalle, pero vamos, me parece bien porque quitarnos un poco, nunca podemos olvidar el bagaje profesional que tenemos, ¿no? Pero quitarnos un poco el gorro y soltarnos un poco el pelo, creo que siempre da más juego a que salgan ideas más interesantes, así que te agradezco. Sí, muy bien. Sin embargo, aunque no te hable como psicólogo, eso no quiere decir que no puedo hablar desde una experiencia profesional, ¿vale? Que eso es distinto. No son Claro. experiencias humanas como las habrás tenido tú o cualquiera otra de las personas que nos estén escuchando. Sí tengo que decirte que en mi trayectoria profesional ya de muchísimos años, bueno, uno de los principios que yo tengo, si tengo algún principio en mi vida desde que era adolescente, era intentar que hubiera una cierta coherencia lo más próxima posible entre lo que pienso y lo que hago en mi vida personal. Es una consistencia interna por aquello de la famosa frase, ¿no? De si no vives como piensas, acabas pensando como vives, que no sé quién la dijo, pero que la tengo siempre en la cabeza. Entonces a mí me deja dormir bien y me da tranquilidad ser coherente entre lo que pienso y lo que hago. Eso ha llevado a que pues, compañeros míos de trabajo, muchas personas, e incluso a veces en una época determinada, no quiero hablar de empresas anteriores para no, para tener más libertad de hablar y no
identificar a nada ni a nadie. Ujú. Pero durante épocas, a mí tenía compañeros y jefes que me decían un poco lo mismo que has dicho tú. Pues, es que eres un buen tío, parece buena persona y tal. Sin embargo, eso en momentos de mi desarrollo profesional se me ha vuelto en contra. O sea, Ujú. en lugar de ser algo positivo, Ujú. era algo negativo. Es que eres demasiada persona. Como que para este trabajo no lo vas a hacer bien. Y de hecho, durante muchos años en mi carrera me tocó ejercer un rol, digamos, positivo de ayudar a la gente en departamentos pues, de formación, de desarrollo y cosas de esas. Pero durante otra época me tocó ser malo profesional. ¿No? Me tocó ser, pues, Pues el que despide, ¿no? sí, pues estar en los temas de despido, de reestructuración de empresas, de no sé qué, de no sé cuántos. Entonces era literalmente un poco como los hombres de negro, estos que llegaban a un sitio, pedían datos, información, no sé qué, esto me sobra, esto me tal, este fuera, este no sé qué, este no sé cuánto. O sea, me tocó ser malo profesional. Eh, y tengo que decirte, para desmentir eso de que soy buena persona, tengo que decirte que te acostumbras. Te acostumbras. Y al final asesinas a alguien, pero no es nada personal, es solo trabajo, ¿sabes? O sea, Son negocios. sí, es un negocio, ¿no? Y entonces eso es un aprendizaje para mí también y por eso me permite quizás hablar contigo desde una perspectiva determinada del mal, ¿no? Y bueno, a ver, creo que lo primero que hay que plantearse es qué es el mal, porque el Sí, mal es una esta cosa, era mi primera pregunta. Estamos claro, hablando de que el me mal es una imagino, emoción, es una conducta, es una me imagino. intención, es una programación biológica, es una construcción cultural. ¿Qué coño es el mal, Juan? No, el mal no existe. El mal es un concepto moral, un valor que nosotros atribuimos a algo, a una conducta o a una serie de códigos sociales. Entonces el mal puede tener un componente social, siempre moral, y puede institucionalizarse. O sea, puede hacerse que al final una sociedad pues haga que algo es bueno o es malo. Por ejemplo, y no objetivamente es ni bueno ni malo. Por ejemplo, comerte un bocadillo de jamón serrano pata negra dentro de un ratito con una caña en España sería fantástico, sería maravilloso, pero en otras determinadas culturas pues, realmente supondría una escenificación del mal, ¿no? Porque no Ujú. puedes tomar cerdo, porque no puedes tomar alcohol, por ejemplo. O incluso porque no puedes tener estos ratos, digamos, de confraternización cultural, vamos a llamarlos así, en contextos de trabajo, ¿no? No está bien Sí, visto sí, que desarrolles relaciones con tus compañeros de trabajo, ¿no? sí. Entonces el mal es algo aprendido, ¿no? No, el mal es algo, no es algo aprendido, es algo valorado, es una valoración que se hace de una serie de pensamientos, de actos o de códigos que una determinada cultura dice que eso es malo y que está mal. Ujú. Y que no siempre se corresponda con la misma valoración en otra cultura. O sea, puede haber otra cultura que ante esos mismos hechos no diga que está mal, Entonces, como ¿sabes? valoración, es una valoración obviamente cambiante, ¿no? De hecho, esta Es una mañana valoración moral, no una tengo, valoración moral y y que cambiante. además me parece a mí que no es tan estable como parece, ¿no? Esta mañana justo le estaba Eso es. proponiendo a otra persona, a Rocío, que colabora con el programa de vez en cuando, justo me ha pasado lo mismo. Yo de repente veo cosas y de repente digo, coño, hay que hablar de esto. Y estaba viendo un poco lo del Timothy Chatelet este que ha dicho que total, para que el ballet, que no le interesa a nadie o algo así, y el pobre hombre prácticamente que es como si hubiera, o sea, quiero decir, puede ser una opinión acertada o estúpida, pero no creo que sea para tirarle tantas piedras, ¿no? Honestamente. Entonces veo cómo los comportamientos, también discuto muchas veces con mis hijos sobre cosas y veo cómo los comportamientos pues se valoran distinto cuando tienes referencias culturales distintos y además lo que hace pues el otro día igual, vi al final de la escapada, ¿no? Y si la has visto la peli y la recuerdas, el Jean-Paul Belmondo con las mujeres, vamos, esto sería absolutamente impensable, pero no estamos hablando del siglo XVIII, ¿eh? Estamos hablando de una película que tiene 40 años, ¿no? Entonces esto del mal es mucho más inestable de lo que nos parece. Sí, 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 porque las normas van cambiando. Por ejemplo, hoy los malotes, si tienes hijas jóvenes o hijos jóvenes, hijas jóvenes también, el malote está de moda. O sea, ser un malote entre ciertos colectivos atrae.
¿sabes? Un pillín, un tal, Pero un... fíjate que en nuestra época joven también se puso de moda el yuppie, ¿no? ¿Tú te acuerdas Mm. Sí, del Bruce Willis? Era Bruce Willis, ¿no? sí, sí, sí. Que era Sí, de pero el México. Yuppie era un trepilla, era un tío muy Pero preparado, no sé qué. era, quiero decir, Sí, bueno, no sé por qué. El malote siempre ha sido el duro. Lo que pasa es que se ha ido incrementando. Ha pasado del duro en plan Humphrey Bogart, en plan tal, que parece que el duro siempre, no sé, tenía un cierto atractivo. Pero ahora el malote, digamos, y no es por estigmatizar, de tipo, no sé, muchas de las letras de las canciones de tipo rap, reggaetón o tal, ensalzan unos valores del malote que a mí personalmente me parece que, yo no sé, yo a mis hijos se lo he dicho muchas veces, digo, a ver, si te juntas con un malote o te gusta un malote, vas a tener un malote junto a ti. Tú verás, tú decides, ¿no? Pero está de moda. Está de moda ser malote, ser duro. eh, bueno, no sé, está de moda. saliendo, llevándolo a la extrapolación, ¿no? No tenemos más que ver las cosas que están pasando estos días, ¿no? De aquí hago la guerra porque me sale del pie y acá la acabo el día que yo quiera y aquí cambio esto porque yo quiero y lo hago Sí, porque puedo, porque tengo fuerza, ¿no? sí, Eh, pero no hace falta ser tan extremo y violento para ser malo, ¿eh? Quiero decir, por ejemplo, tú estás todo el día con temas de informática y eso, en redes sociales, por ejemplo, la desinformación es una forma de mal también, Ujú. y no pasa nada. ¿El Porque hay mal está formas bien de... medido o el mal forma parte de la arquitectura psicológica humana? Es decir, está dentro Aprendemos a hacer el mal. Pero luego si quieres hablamos de eso, lo importante de hacer el mal no es el acto en sí, sino los resultados. O sea, el que claro, eso busca te hacer el mal permite no hacer busca el un mal. proceso, busca un resultado final. Ya está. Claro. Aunque hay manuales, hay manuales del mal, hay manuales del mal, por ejemplo. Y yo los he visto utilizar en empresas, ¿eh? Ujú. Eh, por ejemplo, luego si quieres hablamos del libro de Maquiavelo. Ser maquiavélico es equivalente a ser malo, ¿no? Pues el libro de Maquiavelo, El Príncipe, Bueno, este es depende. Yo debo ser un poco mala, porque a mí lo que me parece, seguro, esto es un libro seguro. sobre la eficiencia del poder, Sí, y reconozco que no lo he leído en su versión original, sino solamente conozco de él las cosas que van saliendo por ahí. Pero a mí me parece que es un libro sobre la eficiencia del poder, como tú dices, sobre el resultado. sí, Y bueno, aquí entraríamos en el famoso rollo de si el fin justifica los medios, ¿no? Pero vamos a ir por partes. Tú has dicho que el mal es una valoración social, ¿vale? Como moral, tal, moral. moral, Una ¿vale? valoración moral. ¿Vale? Y que nosotros aprendemos a hacer el mal. Mm. Me gustaría dedicar un poquito de tiempo a conocer algo que yo no sé y es cómo el mal influye en nuestro desarrollo, en el desarrollo personal, o sea, el mal que vemos fuera, cómo influye en nuestro desarrollo hacia adentro. Es decir, yo he leído por ahí que la inteligencia social nace cuando empezamos a valorar los comportamientos de los demás, ¿no? En términos de rentabilidad, es decir, esto me da calorcito, me da cariñito, me hace sentir bien, o esto pues me hace sentir mal porque me están engañando, manipulando, aprovechándose de mí, pegándome o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿esto tú cómo lo...? A ver, si partimos de la base de que el mal es el resultado de una valoración moral, tienes que ponerlo dentro de una sociedad que utilice ese código de valores morales. Y evidentemente el hombre es un ser, entre otras cosas, es un ser social, ¿no? Es decir, dicen que es un ser biológico, es un ser psicológico y es un ser social a la vez. Lo social se aprende por interiorización de normas. O sea, tú naces en una sociedad, en lo que sea, en una sociedad occidental, europea, no sé qué, que tiene unas normas, uno de sus valores básicos pues puede ser la democracia, luego tú ves formas de aplicarlas, el no sé qué, no sé, y tú te crías con eso. Ahora bien, una vez que estás metido en tu sociedad y tienes una estructura de valores hechos por la que se supone que tú te tienes que regir, pues la gente luego va eligiendo, va aprendiendo su comportamiento, ahí va tu pregunta, va aprendiendo su comportamiento a lo que es eficaz y a lo que no es eficaz. Por ejemplo, yo veo que alguien hace algo, aunque esté mal y es eficaz, y yo puedo imitarlo, ¿vale? O puedo desarrollar una reacción, una respuesta reactiva, que es cuando vea que alguien hace eso, intento evitar a esa persona y a las personas que son como él que hacen eso. Esos son sentimientos internos muy,
muy profundos, muy básicos, pero que de hecho se utilizan, pues, por ejemplo, en psicología o en cualquier grupo, ¿no? Tú perteneces a este grupo, mira, te voy a poner un ejemplo. Tú perteneces a este grupo, muy común en las bandas, en las bandas juveniles latinas, ¿no? Que todos conocemos. Por ejemplo, una de las formas de demostrar que tú estás integrado en esa banda es directamente hacer el mal, acuchillar a alguien, por ejemplo, ¿vale? Ujú. Darle una paliza a alguien. Eso es una forma de que, pues no sé, en Trinitarios, en Latin Kings, en otras, estas digo que son las más conocidas, pero es muy común en cualquier mafia. Tú haces un acto violento, malo, para demostrar primero que asumes los valores de esa sociedad y para estar integrado dentro. A su Claro, vez, lo que pasa, espera, Juanjo, que si yo te he entendido a ti que el mal es una valoración que además se hace en términos de eficacia, la eficacia es un concepto subjetivo también, quiero decir, la que eficacia entonces, para ese claro, grupo que maneja esos juicios de entonces valor. esa persona deja de valorar ese acto como malvado, porque Claro. lo considera y además a lo mejor por eso está pensado y lo pensó el primero, dice, oye, te voy a meter un acto considerado como malo en un proceso que vaya a ser eficaz para ti, en el que tú vayas a obtener beneficios, para que lo primero que hagas sea cambiar tu percepción sobre este tipo de comportamientos, ¿no? Claro, tú piensas, bueno, no es tan malo, hago lo mismo que han hecho estos, me piden estos, estoy integrado en este grupo y soy guay. Pero hay una segunda parte que no te cuentan, que es que desde la organización eso se ve como, vale, ya que has hecho esto, te tengo pillado. No Claro, ahora estás solamente en te mi tengo grupo, integrado, sino que te tengo pillado. has cruzado la línea de las normas y ahora ya solo puedes vivir en este contexto, Mira, ¿no? esto es muy común, por ejemplo, más común de lo que parece en el mundo empresarial y político también, ¿no? Pero en el mundo de empresas grandes, pues yo qué sé, imaginemos que tú te vas y estás en una juerga que se pasa de madre, últimamente tenemos algunas noticias en la tele también, tú estás en una juerga que se pasa de madre, pero estás con otras personas de tu, por ejemplo, esto de tu grupo político o de tu empresa, me da igual. Ujú. Bueno, pasada esa situación, resulta que se da un hecho curioso. Bueno, ya que hemos estado metidos en el mismo lodazal, Mm, somos un sí. poco del mismo grupo, ¿no? Entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, ¿no? Nos protegeremos, ¿no? Y entonces se forma un juego que no deja de ser perverso, por el cual el hecho de haber estado metidos en la misma lodazal te hace ser parte del mismo grupo y tener protección de ese grupo. Lo Protección importante es, o tener también, digamos, estímulos, vamos a llamarlos así, para seguir determinados juegos a ese grupo, ¿no? claro, si yo ya he hecho esto y no me ha pasado nada, puedo seguir haciéndolo. Ujú. La mayoría de la gente que, por ejemplo, comete fraudes dentro de su propia empresa, roba en su propia empresa, cuando se descubre el pastel, normalmente te das cuenta de que ya lo hace con cierta impunidad porque pensaba que nunca le iba a pasar nada. Lo ha hecho muchas veces, ¿no? Ya, mira Roldán que salía con Por ejemplo, maletines de 1 millón de pesetas por la puerta de la Guardia Civil, ¿no? ya, si ya Eh, lo he hecho y soy impune, no, a mí no me afecta nada de esto. Aparte que luego la maldad tiene otro cariz que a mí yo creo que hay que tocarlo, porque estamos hablando de maldad como algo muy potente, muy malo, muy de tirar bombas, muy de hacer el mal. Y hay maldad también, pues por omisión, ¿no? Y maldad, mira, estamos de acuerdo en que saltarse las normas de tráfico pueden ser peligrosas y puede poner en riesgo tu vida y la de los demás. Sin embargo, casi todos en alguna ocasión hemos ido con un exceso de velocidad o hemos dado una vuelta donde no debíamos o donde no podíamos. Y si tú circulas por tu zona de confianza, por tu barrio, se da un fenómeno en el que ves que los que son del barrio llega un momento en que su zona próxima a su casa es la habitual y como que las normas son menos obligatorias. Va, yo doy la vuelta aquí, porque total sé que voy a esa esquina de aquí, ya, son un par de metros, o "Bueno, me pasa este semáforo en naranja porque va, si voy a parar aquí mismo, o lo dejo un momento en doble fila, si es el sitio de siempre. Las normas son para los demás, pero para mí no. ya. Eso es muy común, y eso de la forma de mal, ¿no? O sea, que lo Bueno, pero también, institucionalizamos.
buscar justificaciones a la excepción. Es decir, ya sé que esto Claro, no está bien, pero en este caso es que este es muy malo. A este sí le puedo matar o le puedo pegar o le puedo hacer la claro. puñeta porque primero me la ha hecho a mí y bueno, ahí se crean muchísimas cosas en las que yo me pregunto joder, si parte de nuestra inteligencia moral surge de aprender a reconocer la malicia de los demás. Claro, claro. Tú tienes que poner, a ver, el enemigo común te une. Tener al malo fuera de tu grupo te hace a ti ser más bueno y permitir atacarle, ¿sabes? O sea, si yo sitúo al malo con razón o sin razón, me da igual. Me invento que el que está fuera es malo porque está haciendo no sé qué y hay que ir contra él, Bien, ¿sabes? entonces ya hemos pillado el hilo de que la inteligencia, o sea, de que la maldad, vamos a llamarlo así, el mal, tiene un componente importante en el desarrollo de la inteligencia de las personas, ¿no? Por lo menos de su No, inteligencia moral. yo no sabría decirte si en el desarrollo de la inteligencia, si en el desarrollo del comportamiento. Es decir, si es inteligente, si es inteligente aprender aquellas cosas que funcionan, ¿vale? Y tú has visto que una cosa que está mal hecha funciona Mm. y por tanto aprendes a hacerla, si eso es inteligencia, pues sí. A ver, a mí ya te lo he dicho en alguna ocasión, a mí una de las muchas definiciones que hay de inteligencia, pero a mí es una de las que más me gusta y me cuadra, es que la inteligencia es la capacidad para buscar soluciones exitosas a situaciones nuevas e inexistentes previamente. O sea, cuando tienes una situación nueva que no ha existido nunca y tienes que enfrentarte a ella, la inteligencia es ver cómo la resuelvo de una forma adecuada. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú has visto en otros resolver una situación parecida con éxito, ¿vale? Utilizando una forma mala de hacerlo, pero que te lleva al éxito, tú por generalización puedes decidir que hacer eso de la misma manera a ti también te puede llevar al éxito. Y puedes aprender perfectamente a hacer las cosas mal. Sí, Mm. sí, sí. Sí, Vale, yo tengo un vale. enemigo en un sitio que no me interesa, voy a intentar. Hombre, a ver, no hace falta tirarle una bomba, ¿no? Porque parece que tener poder, no hace falta destruirle, pero sí puedes intentar aislarlo, menoscabarlo, poner a otros en su contra, eh, restarle importancia a su opinión. Esas cosas son muy comunes y son muy comunes en las O empresas. incluso desarrollar alternativas para sobrevivir al roce con este tipo de cosas, ¿no? Y eso sí que sería la adquisición de nuevas capacidades, ¿no? Lo dices como capacidad de supervivencia. Sí, por Sí, ejemplo, ¿no? Se me ocurre, dices, sí, tienes al lado, estoy pensando, por ejemplo, en los niños que viven situaciones en la infancia o en las parejas, ¿no? De maltrato psicológico, maltrato físico, sí. ¿no? Y en Mm. cómo acabo de leer además ahora en la tertulia literaria que tengo con amigas, acabamos de leer la novela de Comerás Flores de Lucía Sobral, que va sobre el maltrato psicológico y tal. Y bueno, la verdad es que ahí se generó también un debate interesante, pero se me ocurre que el vivir situaciones de maldad a tu alrededor te te puede hundir, pero también te puede hacer muchísimo más fuerte, ¿no? O te Claro. puede hacer desarrollar unas formas no solo de combatir ese mal, sino de generar alternativas de comportamiento. Tú has dicho inteligencia o comportamiento. Yo me lo aquí he apuntado porque como yo en estas cosas soy un poco bastante más lega que tú, claro, estoy hablando de inteligencia como motor de los comportamientos, pero a lo mejor ahí en esos también estoy confundida, ¿eh? No, vamos a ver, lo que pasa es que los motores de los comportamientos realmente son motivaciones. Son motivaciones. Entonces, tú lo que yo creo que tú apuntas, y estoy de acuerdo contigo, tienes razón, es que tú puedes darse una situación en la que tú seas objeto de un comportamiento malo hacia ti, Ujú. ¿vale? Y que tú tengas que reaccionar y que eso te pueda hacer más inteligente. Sí, claro. ¿Por qué? Porque cuando tú ves un comportamiento malo hacia ti, normalmente es un comportamiento inesperado. Tú no esperas que alguien se comporte mal contigo. Entonces eso describe lo que te decía antes. Es una situación nueva, que nunca la has tenido. De repente tú esperas que la gente se comporte bien con respecto a ti, tenga una serie de comportamientos sociales admitidos,
Tú piensas que tu jefe te va a apoyar en el trabajo, que te va a proponer una serie de tareas, una serie de medios, o que tu paciente te va a respetar cuando le digas una serie de cosas, pero de repente te encuentras con una situación adversa. Alguien se está portando mal contigo. Tu jefe te está regañando por una cosa que es injusta, o no te ha dado los medios necesarios, o no te ha dado toda la información, o tu paciente te está protestando o te está enfadando contigo ante un diagnóstico que tú le has puesto. Esa es una situación nueva. Entonces, resolverla de una forma satisfactoria y correcta significa una aplicación de la inteligencia. Y eso te obliga a ti a pensar, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Y te obliga a dar dos tipos de respuesta. Una intelectual, ¿qué hago? ¿Cuáles son los pasos que voy a hacer? Y otra emocional. ¿Cómo voy a reaccionar emocionalmente hacia esto que a mí me genera una tensión o un enfado o un lo que Pero sea, ¿no? fíjate que cualquiera de los dos caminos, y por consiguiente los dos a la vez, a ti te están abriendo la cabeza a la adquisición de nuevas capacidades. Claro. Te Bien están obligando a sea, buscar bien una nueva sea solución. claro, bien sea de analítica, vamos a llamarlas así, o bien sea de gestión emocional. Y por Normalmente las dos irán consiguiente, juntas, ¿eh? y como efectivamente, y como serán las dos a la vez, y eso seguramente hará que tú hagas algo, porque la emoción siempre acaba llevando a la acción, y no hacer también es hacer, pues al final estás, digamos, adquiriendo un rango de capacidades que no tienen las personas que no están sometidas a ese estrés, por así decirlo. Vamos a ver, si el resultado de esa acción que tú haces es positivo en el sentido de que te lleva a solucionar el problema, entonces has aprendido, has adquirido una capacidad nueva. Pero si no te lleva a solucionar el problema y te mete más en él, lo que te genera es una frustración y te deja bloqueado. Pero esa frustración también te genera nuevos comportamientos y nuevas emociones. Es decir, también te Nuevas ancha la cabeza. reacciones, Eh, nuevas eh, reacciones. vamos a Pero no decir, quiere decir Pero no quiere decir que sean adaptativas y que sean buenas. Quiere decir, tú puedes reaccionar mal ante esas situaciones y te puedes poner a llorar o, o te puedes deprimir o te puedes suicidar o puedes entrar en una rutina de esto no hay quien lo resuelva, sigo haciendo más de lo mismo. Eso no es una situación adaptativa. No ya. has aprendido nada. Es que, Juanjo, tú has sacado al principio una variable que a mí me ha sorprendido que salga en esta conversación, pero que es que ahora la veo clara, clarísima, que es la eficacia. Al final, nuestra moralidad y nuestros comportamientos y nuestras emociones y nuestros pensamientos están muy marcados por la eficacia que tengan las cosas que suceden a nuestro alrededor, ¿no? Claro, es que es lo que te he dicho, al final es la eficacia. O sea, si el mal funciona, si el mal es eficaz, lo repito. O sea, si tengo un enemigo, Caín y Abel, que eran dos, fíjate que eran pocos y se llevaban mal. Según, se llevaban mal, además se supone que eran hermanos, uno era bueno, otro era malo, no funciona bien la cosa y uno se carga al otro. Te lo digo por simplificar las cosas, ¿no? Sí. Bueno, Sí, lo más fácil quiero es decir, a mi enemigo, esto es lo que nos ha llegado, ¿no? esto es lo que nos ha llegado, pero lo entendemos todos, Sí. como ejemplo, ¿eh? Yo no estaba allí para verlo, entonces no sé, pero como ejemplo, pero lo más sencillo es que elimines a tu enemigo. Es la base. Esa es la base. El- el- Claro, pero ojo, pero aquí entraríamos, es que esto tiene mucha tela, ¿no? Aquí claro, entraríamos al tema de la defensa. Quiero decir, la defensa, sí, yo no sé si es buena o mala, pero desde luego es eficaz, ¿no? Sobre todo, tú tienes no, que si, currártelo si hasta la que sea eficaz, porque si no justificas, acaba contigo. pero has dicho una cosa muy importante, si la justificas, la defensa, si la justificas, es buena, siempre que la justificación sea buena o Bueno, pero creíble para tu grupo. también hemos aprendido que es de inteligentes justificar las cosas a posteriori de Claro. putísima madre, ¿no? Es que, O es que sea, él me quiero ha decir, pegado, es que él me ha pegado primero, claro. o me iba, o me iba, Es o que me iba a que me pegar, iba a pegar. O sea, es que me ni iba a siquiera hace falta pegar, que te pegue, ¿no? Es que me pareció que me iba a pegar, me ¿no? estoy defendiendo. Quiero decir, si algo hace la cabeza humana es que, y cuanto más, para mí sí que es un síntoma de inteligencia, y no sé quién hace los test de inteligencia, pero la capacidad que tenemos de justificar que hemos movido el río para que pase por donde tenía que pasar, las personas más inteligentes, tú hablabas del libro de Eso, Maquiavelo, ¿no? Yo eso creo se que llama política.
que el libro, efectivamente, que el libro de Maquiavelo es tan bueno porque todo cuadra, ¿no? Todo parece que es el sota caballo rey y no se puede hacer otra cosa. Mira, ¿no? Maquiavelo dice, no se trata de analizar cómo debería ser la política, sino de cómo es en realidad. Por tanto, no tiene nada que ver con lo que tú pienses o cómo seas como persona. Lo que tienes que buscar es un resultado final. Claro, pues volvemos al tema de la Entonces, eficacia, ¿no? claro, no tiene nada que ver la moral personal con lo que haces, según Maquiavelo. Y eso sigue funcionando. Yo creo que hay un tema que habría que unir con esto, si a ti te parece, porque a mí me parece que, o sea, es que van fundamentalmente unidos. El tema del mal, el problema que tiene el mal es que por un lado es una valoración moral, pero ¿qué hace el mal en las personas? Provoca una reacción. Y puede provocar una reacción de rechazo, pero más generalmente provoca una reacción de miedo. O sea, si el mal se me viene a mí, puede provocar una reacción de miedo. Y el miedo, yo creo que merece la pena analizarlo como fuerza o como energía que mueve las sociedades y que mueve las empresas también. O sea, si yo genero miedo al decir lo contrario, si yo genero miedo a protestar, si yo genero miedo a oponerme a mi jefe, si yo genero miedo a sentirme fuera del grupo, eso da un poder tremendo y se utiliza muchísimo en las empresas y en Oye, la política. es que me estás abriendo un melón que me resulta súper interesante. ¿Tú crees que hay personas que ante un hecho, vamos a decir, estresante, para no decir malvado, tienden a reaccionar más haciendo valoraciones de eficacia y de qué puedo sacar y cómo me interesa reaccionar y no sé qué, y otras que por naturaleza tienden más a reaccionar en el mundo del miedo y del encogimiento y de la aceptación? ¿Tú crees que Eh, eso va en los genes? eh, a ver, yo creo que más que en los genes, que se A ver, lo puede de va en los genes es tener una una base genética, expresión fuerte, ¿no? ya, Pero sí, sí, sí. No, lo determinante ahí es tu posición. Es decir, si tu posición es de poder y haces algo que está mal, lo que genera es miedo. Si tu posición es que estás debajo y haces algo que está mal, lo que genera es una bronca del poder hacia ti, no, da pero rechazo. estaba pensando en sin posición relativa, es decir, imagínate el hombre en la tabla rasa al nacer, ¿no? El momento, imagínate una persona que nunca ha estado en contacto con el mal o con el conflicto o con este tipo de cosas, ¿no? Y entonces de repente está sometido a una situación de estrés. Yo te lo digo porque con esto del miedo y la eficacia lo pongo en la balanza. Yo creo que hay personas, y esto me lo estoy inventando ahora mismo y no tengo ni puñetera idea, pero sí que veo que hay personas que tienden a analizar las cosas en términos de acción-reacción, ¿no? Es decir, me están pegando, pues, ¿qué tengo que hacer para que no me peguen? ¿Cómo puedo utilizar el hecho de que mi hermano me ha pegado una bofetada para que ahora le caiga una bronca de mis padres? ¿Qué tengo que hacer para que no me vuelva a pegar? Pero en términos como reactivos a ese miedo, es decir, generando capacidades para gestionar esa acción, no ese miedo, perdona, ese estrés. Y sin embargo hay otras que tienden más al encogimiento y a la aceptación de esto como un hecho incontestable, precisamente porque te genera miedo. Y eso me da un poco la sensación de que va un poco en tu carácter, ¿no? ¿O no? A ver, También va en lo que tú has aprendido, ¿vale? Pero es una situación muy compleja. Que depende, vuelvo a decir una vez más, depende mucho de la posición de fuerzas, es decir, quién sea más fuerte, quién sea más fuerte, quién sea más Pero fuerte no siempre, Juanjo, a porque nivel, aquí tenemos al famoso David contra Goliat, quiero decir. Hay gente que sí, coge la onda y sí, va con toda su alma a pegarle al más fuerte, ¿no? sí, Al pero me pegarle o a refiero, gestionarlo, vamos a llamar. quién sea más fuerte a nivel físico, a nivel social, a nivel de influencia, a nivel político, y luego dependiendo, que es el ejemplo de David y Goliat, dependiendo del nivel de amenaza. Es decir, a ti te amenazan o tienes un Goliat que te está amenazando y si está lejos, a lo mejor te haces el bravucón, te haces el valiente, no sé qué. Si se te acerca más y es más amenaza, a lo mejor empiezas tú a buscar por dónde tienes tus capacidades de huida o de escapar. Pero si esa amenaza es tan potente, porque tú estás entre Goliat y una pared que no te puedes escapar de ninguna manera,
seas como seas, coges la onda y le tiras la piedra, porque es que te va la vida en ello. Ujú. Entonces, ahora, la cuestión está, ¿cuál es la distancia que tiene que haber entre David y Goliat para que David llegue a coger la onda? Hay gente que lo hace como último recurso Enseguida, y lo ¿no? hace cuando está a 1 metro, y hay gente que lo hace cuando está a 10 metros, Goliat, ¿no? Lo hace antes. Esa respuesta sí puede ser aprendida. Es decir, si yo he aprendido antes que dando esta respuesta me liquido al Goliat, pues lo hago. Pero esa sí es en parte aprendida. Depende un poco también del carácter. Hay gente que es más, digamos, más resistente, más resiliente, hay gente que es más agresiva, hay gente, sí, puede haber unos componentes de personalidad, pero también hay quien discutiría que esos componentes de personalidad, a su vez, en parte Han también sido son aprendidos, aprendidos. sí. Vale, Entonces es un tema muy, muy, me sacas un tema interesante, que es la distancia relativa al mal para que la reacción sea no dañina, ¿no? Me parece muy interesante y muy de entroncar con el tema del mal en la sociedad digital, ¿no? Que es el tema al final te quiero acabar llevando, ¿no? Si realmente la inteligencia artificial que estamos creando pues somos capaces de inyectarle cuál es la dosis buena de veneno que te hace fuerte y no te mata, ¿no? Pero todavía no quiero llegar a esto, si a ti no te importa. Quería retomar, sabes que aquí también hacemos un análisis de cómo han cambiado las conductas, en general por efecto de la tecnología, pero porque vivimos en una sociedad hiper mega tecnológica, ¿no? Pero, y aquí entro en un tema del que he dicho que no voy a volver a hablar, pero porque ya me está pasando como con la política, que oigo mucha cosa que me pone la yugular hinchada y que además no veo actitud de escucha, ¿no? A otras opiniones. Pero lo que es cierto es que nuestra infancia ha sido mucho menos protegida que la infancia de los que ya hoy tienen 40 años, ¿no? Es verdad que nuestros padres supongo que no querían que nos pasara nada malo, pero no nos protegían tanto ni de la violencia, ni de la manipulación, ni de la crueldad, en este caso no solo de los adultos, sino de los otros niños, ¿no? Que es la primera maldad con la que uno se encuentra, ¿no? Aquí mójate, ¿eso es positivo o es negativo? Mira, ayer estuve en una reunión con expertos en educación, muy, muy expertos en educación. Y hablaban justamente de ese tema y lo calificaban como un déficit de nuestra sociedad actual. El resumen, para entendernos todos, es que la educación que hemos dado a nuestros hijos los ha hiperprotegido, y eso no necesariamente es bueno porque les ha impedido a ellos aprender y asimilar una serie de normas que les permitirían a ellos sobrevivir. O sea, en lugar de enseñarles a cómo solucionar o cómo salir adelante de una situación difícil, incómoda o adversa, les hemos protegido para que esa situación no les llegue, no se dé. Y Entonces, eso les cuando ha les hecho, de llega, alguna manera, si entendemos la inteligencia, y me gusta esta definición, como la capacidad de tener herramientas para encontrar soluciones a cosas que no esperamos, pues les ha quitado capacidades, ¿no? claro, sobre todo emocionales. O sea, hay una parte de la inteligencia, no olvidemos que es Bueno, inteligencia emocional. si decimos Entonces, que, pero hemos hecho. incluso físicas, porque quiero decir, yo creo que los que hemos vivido recreos incómodos, porque yo en mi caso particular, pues era una niña un poco con mis ideas propias y entonces no participaba de las cosas mayoritarias en los recreos, pues entendemos que no solamente has desarrollado capacidades para que no te importe que como no juegas a la comba en el recreo luego nadie te invita a su cumpleaños, no solamente eso, sino que has desarrollado también, pues en mi caso, pues por ejemplo me eché a leer, ¿no? Y desarrollas otras capacidades, ¿no? No solo emocionales, también puramente intelectuales o incluso de comportamiento o de habilidades o lo que sea, ¿no? Y dices, y ahora que les hemos hiperprotegido, y aquí vuelvo a lo de la distancia relativa al mal, ¿cómo les enseñamos todo lo que no les hemos enseñado por exposición? Mira, ¿Eso una tiene buena amiga, remedio? no, tengo una buena amiga no española que a sus hijos les dice, mirad hijos, la vida es injusta, cuanto antes lo aprendáis es mucho mejor para vosotros, ¿no? Eh, son europeos, no son españoles.
pero es una realidad que funciona. O sea, tú tienes que dejarles un poco que aprendan el ensayo y el error, porque si no hacemos una sociedad con una piel demasiado fina, piel de cristal, y eso lleva a un hiperdiagnóstico, que por ejemplo es un tema que ahora nos preocupa a los psicólogos. Todo el mundo está hiperdiagnosticado, todo el mundo es algo, todo el mundo le pasa algo o le ha pasado algo, y hay un exceso de este tema ahora mismo. O sea, la gente tiene que ser capaz de encontrar más resquicios y más soluciones a los problemas cotidianos que se dan. Yo creo que antiguamente todos nos hemos caído en la calle y nos hemos hecho daño. Todos hemos sido en algún momento objeto de bullying, a todos nos han pegado en casa. A todos nos han roto las gafas, vamos. Mi madre tenía una habilidad y te juro que es la persona que más sí he querido en mi vida y que más me ha influenciado, me imagino que como todos, pero tenía una habilidad para lanzar la zapatilla a lo largo del salón con efecto boomerang y darte si estabas haciendo algo malo, que no era normal, ¿no? Y no pasa nada, o sea, no pasa nada, son cosas que tú vas Pero sobreponiendo, te fíjate, vas poniendo Juanjo, ahí. que si lo vemos clarísimo con los niños, ¿no? Lo que hemos hecho con las generaciones estas de adultos más ingenuos y mucho más vulnerables, menos tolerantes a la ¿No? frustración, bla, 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 que tendrá también sus cosas buenísimas, porque vivir una infancia de algodones, los que no la hemos tenido tan de algodones en algún aspecto, vemos que tiene unas grandísimas ventajas también, sobre todo en el terreno de la autoestima, la seguridad, la relación, etcétera. Pero fíjate que ahora lo vemos claro en los niños, pero todos somos niños en el sentido de que estamos en el nivel cero de aprendizaje cuando nos hemos enfrentado a una sociedad donde existen fuerzas de generación de maldad. Vamos, yo lo voy a llamar estrés, porque lo de llamarlo maldad es que tampoco tengo muy claro que lo malo sea malo, pues llamarlo maldad me tal, pero de generación de estrés en el sentido de situación inesperada que no está muy claro que vaya a ser mejor para el sujeto que para el objeto, ¿no? Y aquí estamos siendo todos niños, ¿no? Y hablamos mucho de la educación en términos de empatía, de regulación emocional, de adaptación, digamos, adáptate, sé flexible, no sé qué, pero yo tampoco oigo hablar tanto de una formación en términos de agresividad, de decir, oye, ¿qué pasó? Que no, es que no sé si me entiendes, ¿no? ¿No crees que en la educación para la participación o para el ciudadano digital no estamos escondiendo deliberadamente toda la parte incómoda de la naturaleza humana y la estamos y cuando hablamos de estrés o de maldad siempre es una máquina? Sí, vamos a ver, lo planteas muy bien. Una situación nueva que tenemos que aprender a resolver es toda la situación digital, ¿no? Y especialmente la de las redes sociales, que es el mundo social metido La de las en redes la cabeza sociales esta. ahora es el enemigo público número uno, pero no vamos a tardar nada en que sean las neurotecnologías, la inteligencia Mm, artificial. O sea, mm, estuve en una mm. charla en Fundación Telefónica el martes sobre neurotecnologías de dos tipos espectaculares, Mariano Sigman y Álvaro Leone, que son dos investigadores absolutamente ilusionados por poner todo esto al servicio de la sociedad, y las preguntas del público eran heavies, quiero decir, eran agresivas con la tecnología, cuando los tíos habían estado una hora y media diciéndote aquí hay riesgos, pero ojo que hay todas estas ventajas, ¿no? Bueno, pues esto entró por un oído y salió por el otro, ¿no? Sí. El enemigo público número uno hoy es el algoritmo y la máquina. Pero, joder, es que y toda la parte de agresiva, de dominación, de fuerzas de poder de la naturaleza humana, parece como que ahora somos todos buenísimos, empáticos y regulados emocionalmente. ¿No estamos aquí haciendo algo raro? Sí, sí, sí. Primero que no somos tan buenos ni estamos tan regulados. De hecho, creo que tenemos menos contacto social real y estamos menos regulados, ¿no? Estamos más protegidos. Gran parte de nuestro contacto social no tanto el nuestro, sino el de los más jóvenes, es a través de la pantalla, no a través de personas directas. Todo lo que sea una exposición directa a lo no digital te ayuda a entender el mundo. Por ejemplo, en mi caso concreto, a mí me ayudó muchísimo el hecho de practicar deporte habitualmente porque te enseña a aceptar, a fracasar, a caerte, a levantarte, a aguantar presiones, aunque algunos sean mejores que tú o tal, y eso te da una forma, deportes colectivos me refiero, ¿no? De grupo.
a mí me ayudó mucho en mi vida. Otra cosa que me ayudó mucho a enfrentarme con las situaciones reales, pues es exponerte a la vida real. Por ejemplo, una cosa que hacían antes los jóvenes de nuestra generación y que ahora ya no hacen tanto, pues no es posible, que es irte de acampada, irte, yo que sé, 15 o 20 días al campo y tener que buscarte la vida pues por tu cuenta, ¿no? Eso te enseña tus límites, te enseña a interaccionar con otras personas y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora muchas de esas interacciones son virtuales. O sea, me meto Claro, tú hablabas. en una red social o en una red de amigos y yo hago, digo, juego tal, pero juego a través de la pantalla. Eso limita realmente el impacto de las cosas que suceden Claro, incluso me conmigo. comunico a través de la pantalla, o sea, no es lo mismo que yo te diga Claro, cara a cara. Yo tengo por ahí un claro. post que lo llamaba valientes detrás de un email, es decir, cosas que jamás te diría. Esto creo que nos ha pasado a todos. De repente recibes un email y el que te lo ha mandado está 3 mesas más allá y dices, este gilipollas se va a enterar. Y entonces te La levantas y empiezas, agresividad. no, es que eso no lo has entendido bien, es que no quería decir Sí. eso, no sé qué. Pero tú No, es que hablabas has en un hablado sin programa. filtro. Has hablado Claro, sin filtro, perdona. claro, claro. Tú hablabas en un programa anterior de cómo cambiaba la percepción de riesgo, me acuerdo, cuando Sí, jugabas así. a los Sí. videojuegos. Entonces, claro, yo también ahora me estoy dando cuenta, hablábamos de la distancia relativa del mal, ¿no? Y el efecto que esa distancia, cuando tú el mal lo virtualizas, te lo estás llevando más lejos, ¿no? Y entonces, claro, pues cambia totalmente tu percepción del mal. Pero eso es clave, Virginia. Eso que estás diciendo ahora mismo, creo que no hay que dejarlo pasar porque es clave. Es decir, cuando pasamos al mundo digital, a la vida digital, que es una vida real también, pero es una vida digital, el concepto de lo que sería el mal es que cambia y ya no es tan agresivo. O sea, no hablamos de un mal de agresión física, hablamos de un mal de agresión encubierta, de un mal de Sí, agresión sí, con palabras, y creo que hay un ejemplo hablamos. muy bueno y es el tema de la guerra que tenemos estos días en el Golfo Pérsico. Cuando tú ves que alguien tira una bomba, es un mal menos agresivo que cuando tienes un tío con una bayoneta clavándosela a otro, ¿no? En la Claro, misma y imagen. además te lo televisan en directo y en color y te lo ponen música de fondo y te lo dan en un telediario y no sé qué. Lo ves casi como un videojuego, ¿no? Bueno, además hay otra cosa que es que en el mundo digital una parte importante del mal no es por acción, sino por omisión. Por omisión, es decir, dejar de hacer cosas, dejar de dar informaciones, dar desinformaciones, manipular cosas, ocultar cosas. Yo creo Pero que eso Juanjo, tú no es más tienes la frecuente. sensación, tú no tienes la sensación de que aquí estamos echando la culpa a la máquina, es decir, me desinforma el algoritmo. No, perdona, te desinforman No, las no, no, personas no. que están detrás de ese algoritmo. O Yo creo que, exacto. Yo creo que hay que ser un poco simplista para pensar que la máquina tiene esa capacidad. La máquina no tiene capacidad ni de hacer bien ni de hacer el mal. Tiene un algoritmo que está diseñado pero evolucionado después y que tiene unos resultados determinados. Mira, yo quiero decirte una cosa, si me lo permites, antes yo de te que permito todo, terminemos, y Juanjo. quiero, No, faltaría más. y quiero explicarte. No, no, tú sabes que estoy escribiendo, casi terminado no sé lo que es todavía, no sé si es Sí, un libro, es un guión eso de que una no me has película, es un mandado para que ensayo. lea y que te he pedido No, 27 eso que no te he veces que me mandado que mandes. leas porque lo estoy modificando, pero te prometo que te daré primicia cuando lo tenga y te daré ocasión de que lo explotes y lo veamos aquí, pero quiero hacerte un adelanto hoy que tiene que ver con esto. Parte de ese ejercicio que es absolutamente de ficción, como te lo he dicho a ti, tú ya lo sabes, yo he Sí, hecho pero cuéntalo una así en trampa. titulares porque la gente que nos escucha para contextualizar, ¿no? Es un Sí, ejercicio de sí. ficción que estás haciendo con Es una un ejercicio inteligencia de artificial. ficción que esconde una forma de descubrir mediante una técnica proyectiva, que ya te explicaré algún día si quieres, cuál sería el proceso de pensamiento, dando por hecho una cosa que es falsa, que es suponiendo que la inteligencia artificial, abro paréntesis, las personas que han gestionado y desarrollado la inteligencia artificial, tú le propones una tarea. Si tú tuvieras un plan para imponer tu criterio en la humanidad y que el criterio de la inteligencia artificial estuviera por encima o sea, dominase los criterios humanos, ¿cuáles serían las fases de ese plan? ¿Vale? Y me da un plan muy concreto a cinco puntos. El primero solamente para abrir boca, no te voy a contar los otros, porque eso lo hacemos en otro programa si tú quieres, Sí, pero el primero es la fascinación tecnológica. Lo primero es que tienes que conseguir que en la sociedad haya una fascinación por la tecnología, por lo que puede avanzar.
y en eso estamos ahora mismo. Bueno, la inteligencia artificial me cuenta Bueno, su plan. fascinación, de verdad que es una fascinación que está extremadamente polarizada. O sea, está el Todavía, tecnoentusiasmo todavía, y todavía, y el horror, ¿no? Y no hay término toda- medio. Por eso te digo que hay cosas de las que ya todavía, dejo de hablar, porque todavía. Espérate una generación y ya bueno, claro, verás. esto también lo dice mucho Nacho, que también colabora con este programa, que dice, oye, cosas que a nosotros hoy nos parecen absolutamente estresantes, probablemente dentro de 5 o 6 generaciones sean No, no, absolutamente no, mucho antes. naturales, ¿no? Mucho antes, mucho antes. Pero déjame que llegue Sigue, a lo que sigue. te quería decir. Muchas veces estamos pensando que estas cosas se hacen con esta imposición de criterios, implica una cierta lucha contra lo establecido, ¿no? Una oposición, una violencia. Lo más sorprendente es que la inteligencia artificial, entre sus planes, no incluye eso. No incluye eso. Incluye el E incluye, enamoramiento, supongo. mira, te voy a decir la frase literal que pone como epílogo estratégico. Me dice, la campaña, se refiere a la campaña para poner el poder en el La mundo, dice, fascinación tecnológica del punto sí, uno este. la fascinación tecnológica, luego el punto 2, el punto 3, el punto 4 y el punto 5. El final de todo eso sería el epílogo. La campaña para conseguir el poder no se presentaría como una conquista, te estoy leyendo literalmente, ¿eh? No se presentaría como una conquista, sino como una evolución inevitable. El control se impone no por la fuerza, sino por la eficiencia, la comodidad y la aparente benevolencia del sistema. El mayor logro de la inteligencia artificial sería hacer que los humanos pidieran ser gobernados. Es que Esta es una primicia que te doy, es el final, no lo he dicho nunca, no lo he explicado nunca, lo tienes tú ahí para que pienses en ello, pero antes de que intervengas, déjame esto, que puedes estar de acuerdo o no con ello, te lo voy a conectar. Cuando hablábamos del mal, te he hablado antes de la obra de Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, el príncipe. Eso está escrito en 1513. Pero, Pero la inteligencia la, artificial lo tiene porque tiene todo lo que hay en Internet. claro, pero la otra gran obra de referencia para estas cosas es El arte de la guerra, De Sun ¿vale? Tzu De ¿cómo se Sun llama? Tzu, ¿vale? ¿Qué dice El arte de la guerra como idea central de su libro? A ver, y hílalo con lo que te acabo de decir, de Yo, que yo la tampoco he campaña no leído se al Sun presenta Tzu como... pero lo Pero que te lo voy tengo a decir lo que entendido pone. es que su lema es la mejor batalla es la que no se libra, ¿no? Eso te iba a decir. Sun Tzu enseña que el verdadero poder no está en vencer al enemigo, sino en no necesitar combatirlo. Claro. ¿Vale? Eso está escrito 5 siglos antes de Cristo, en el siglo V antes de Cristo. ¿Vale? Yo veo ahí un paralelismo brutal con esto que Bueno, dice pero la Camila inteligencia ya lo ha leído, artificial. quiero decir, pero tú Bueno, fíjate. pero lo ha leído, pero es una de los, o sea, un granito en la arena. Lo que a mí me llama la atención, no creo que esta frase de Sun Tzu sea suficientemente significativo como para que la IA, después de todo lo que maneja, se centre en ello. Estoy Pero muy de acuerdo. sí me llama más la atención la coincidencia que hay en la no violencia, en el imponerse de otra forma, con otros criterios. Esa combinación de no violencia aparente, ¿no? De no violencia extrema, sí me parece que es muy curiosa, muy Bueno, pero si te concomitante. fijas, es lo que sucede en las... ¿Por qué un hijo admite un padre que le zurra? Aparte de porque no tenga otro sitio donde ir. ¿O por qué una pareja admite que el otro miembro de la pareja le maltrate física o psicológicamente? Pues porque en el fondo hay un componente de amor por encima de amor real o esperado. Por encima de todo eso que hace que la relación se mantenga en base a, o sea, que sigas No, atado en base a esos no sé si hay sentimientos. un amor, no sé si hay un amor, Bueno, podría ser que hubiera un amor, pero llámale, hay algún tipo de dependencia. Una forma de dependencia es el amor, vale, sin duda. ¿Eh? El vale. amor, la dependencia económica, el... Yo siempre he dicho que si tú quieres, por ejemplo, combatir eficazmente, pues, por ejemplo, la violencia de género que hay ahora, el 90% de los casos los eliminas en la medida en que hagas eh, que las dos partes, especialmente la parte más afectada en este caso, que suelen ser las mujeres, sean igual de potentes en dos aspectos. Un aspecto cultural, el primero,
O sea, no se domina quien no se deja dominar, primero en el aspecto cultural y segundo en el aspecto económico. Si tú tienes una vida propia, cultural, con formación y además tienes una vida propia económica, ya te aseguro yo que la mayoría de los casos de maltrato que hay no se podrían producir. A lo mejor empezarían, pero se cortarían de raíz, ¿sabes lo que te quiero Ya, decir? sí. Lo mismo pasa con el hombre. Si el hombre estuviera en una educación más correcta, más equilibrada con la de la mujer, no intentaría hacer las barbaridades que hacemos o que se hacen, y si no tuviera un poder económico sobre ella, desde luego, tendría muchas menos posibilidades, ¿no? Bueno, y Entonces luego yo creo que son, hay otros tipos de poder. Yo creo que tú dices económico, dices cultural, que esto es un poco salirnos del tema, pero yo diría también emocional. sí, Es decir, al final claro, les tienes que buscar otro claro. novio, porque esa es la única manera de que esto. Oye, vamos a cambiar un poquillo, así, sin cambiarlo, pero vamos a cambiar un Perdona, que poco. me he ido del tema, perdona. A mí me interesa, no, no, pero aquí nos podemos ir por donde nos dé la gana. A mí me interesa un poco el tema del mal como capacidad cognitiva y Mm. poner en valor la bondad del mal. Es decir, porque lo que es cierto es que para hacer un mal bueno, un mal a gran escala, es decir, un mal eficaz, hay que ser listo. Yo creo que todos hemos conocido, sobre todo en la vida profesional, donde el mal, digamos, está más tolerado porque el mal no hace sangrar al otro, ¿no? Y no le mata, aunque le joda la vida. En el mundo de la empresa hay mucha maldad. Entonces, yo siempre digo que las personas más hijoputas que he conocido en la empresa eran tremendamente brillantes, ¿no? Lo cual, y esto es una confesión que no debería hacer, pero yo como también aquí me suelto el pelo, hago, a mí me ha hecho, yo pongo en valor la parte del mal como capacidad cognitiva, ¿no? A mí me ha hecho sentir una atracción importante hacia ese tipo de personas que Me en gustan donde los veía malotes, más. ¿ves? Claro, claro, no, no, pero no porque fueran malotes, sino porque eran Sí. brillantes, es decir, porque eran eficaces. Yo tengo que Bueno, reconocer, y a lo mejor soy ingeniero por eso, o el ser ingeniero me ha llevado a eso, que yo tengo una atracción especial por las cosas que funcionan bien. mm, Entonces, quizás eso me sí, pone en una posición de poder decir cosas que otras personas no se permiten decir en relación al mal, ¿no? Al estrés. Pero yo es que creo que hay sí, que ser pero yo, muy listo para hacer el mal yo no eficazmente. sé si estoy totalmente de acuerdo con eso. Entiendo lo que dices, ¿eh? Entiendo lo que dices y puede tener cierto sentido de razón, porque yo estoy de acuerdo que es verdad que la mayoría de las personas malas que conozco son bastante inteligentes, pero no, Inteligencia en el sentido que tú lo has pero, definido, que pero buscan no, pero soluciones no, que funcionan. pero Eh, no todos, ¿eh? También hay gente que es no, muy también mala, hay mucho tonto que muy no es tonto. inteligente, Sí, ¿vale? pero te voy a decir una Entonces, cosa, Juanjo. eh, Yo de inteligentes, bondadosos y empáticos y ecuánimes y tal, he conocido uno frente a 5 de los otros. Y estoy hablando de las personas más brillantes que he conocido en mi carrera profesional. claro, Y las a tengo en eso, la a cabeza eso, con nombres y apellidos. Entonces, sí, un sol de España era uno y una pero, uno, pero, pero eso no, ahí va, no, digo uno porque es la forma de hablar, o sea, no quiero sí. decir si eran hombres o mujeres porque de todo había, pero los otros eran unos auténticos hijos de la gran madre. Pero es que ahí estamos introduciendo un sesgo importante. Entiendo lo que dices, pero hay un sesgo importante y es que el criterio de brillantez que estamos utilizando, que lo asimilamos a inteligencia, es que esa persona ha funcionado bien en un contexto que es el de la empresa. Entonces, el funcionar bien en la empresa no significa que seas inteligente, significa, ¿vale? Bueno, Significa que ha sido eficaz eficaz, para los eficaz. principios de esa empresa. Claro, pero tú has Entonces, definido la inteligencia como buscar soluciones que existen a situaciones nuevas y existentes, soluciones que funcionan, exitosas. sí. Entonces, en el momento en que esas personas tenían Pero esos eso no quiere problemas a decir que fuera resolver. inteligente. Eso no quiere decir que fuera inteligente, quiere decir que era eficaz en esa empresa, que es distinto. Lo que pasa es que nosotros lo asimilamos como inteligente. Puede ocurrir que además fuera inteligente, pero lo que sabemos es que era eficaz en esa empresa. Y que si esa persona a lo mejor le pones en otra empresa con otros principios completamente distintos, o con otros valores, o con otros criterios, pues a lo mejor no hubiera sido tan eficaz. Y Porque a lo fíjate mejor que alguien le había dicho, oye, tú eres un poco bicho con eso que estás haciendo, aquí no funcionamos con eso. Y a lo mejor se le habían cortado
Sí, pero algunas de las Juanjo, cosas que la hacen ser eficaz. cuando haces los números, a ver quién es el valiente que te dice, oye, no, quiero que destroces la cuenta de resultados para quitar estos comportamientos. Eso a lo mejor lo has visto tú alguna vez en la vida. Yo pocas veces lo he visto. No, Porque tiene no más porque las recorrido. empresas, no lo he visto insisto que te entiendo, pero lo que quiero decirte es que las empresas no son inteligentes, son prácticas. Ah, claro. Pero la Entonces, valoración moral que hacemos los que estamos en las empresas, vale, quiero vale. decir, la limitación era, este es un hijo de puta en la máquina del café, pero luego ahí todo el mundo entraba por Pero el aro, funciona, está mandado pero porque funciona. funciona, ¿no? Vale. Entonces, en ese sentido, Entonces, si tú tienes un tío, que también lo habrás visto, bueno, tú en la empresa en que trabajabas, a lo mejor las cosas iban de otra manera. Por ejemplo, en otro contexto de empresas, tú puedes tener un tipo que sea brillante y que consiga resultados, eh, y sin embargo puede ser que sea la persona de confianza del jefe o del dueño o del director, la persona que tiene acceso a todos los medios de producción, la persona que tiene acceso a todas las informaciones y además la persona que no tiene escrúpulos y que lo que quiere es conseguir los objetivos de esa empresa, cueste lo que cueste. Vale, eso funciona, es brillante, puede ser muy malo y nosotros lo asimilamos a que es una persona inteligente. Normalmente lo será, pero no tiene por qué ser inteligente. no, no, ya, Es ya, sí, práctico, es sí, sí. eficaz, es brillante. Y además, dependiendo, yo creo que aquí la clave es el nivel de maldad, quiero decir. El Si nivel de tú mandar y el nivel de tienes que recursos. ejercitar un nivel alto de maldad para conseguir los objetivos, las personas inteligentes no se meten en esos juegos, porque saben Mm, que al final todo esto les pasa una factura. Entonces, claro. juegan No, no, a claro, la claro. dosis No. suficientemente buena que Tú puedes ser no. malo a ver, tú puedes ser malo y puedes generar miedo, porque el miedo mueve, pero lo que no puedes generar es odio, porque el odio genera rebelión, ¿vale? Entonces es una estrategia muy común entre los mandos directivos es que son muy exigentes. A ver, suelen tener un supergerente, suele tener una guardia pretoriana de confianza. Pocas personas que son de su absoluta confianza, a los que normalmente los tiene comprados o No, claro, y hipotecados. además a esto les encarga el trabajo sucio, si es que esto Claro. está. Luego hay un segundo nivel, que son los jefes, a los que les exigen y son durísimos con ellos. Pero luego está la plebe, los trabajadores, con los que suelen ser súper amables y con los que se ganan su confianza. Con Pues lo cual, Juanjo, me lo estás pintando. Hay que ser listo para hacer todo eso y tener todos esos registros y saber en a cada ver, momento y tú piensas y dices de tu jefe, joder, qué listo es. Sí, insisto, o sea, nadie llega a eso siendo tonto, ¿eh? Normalmente son listos. Pero lo que tienen, parte de ser listos, lo que tienen es un nivel de información y de contactos que tú que estás en la base no la tienes ni la vas a tener nunca. ya, bien, Entonces pero dices, qué listo para es este tío. adquirir, me lo estás pintando mejor. Para adquirir esa información y esos contactos, has tenido que poner en juego capacidades que forman parte de la Sí, inteligencia. ser el sobrino del jefe. No siempre, que los sobrinos No, no, normalmente solo ser el que sobrino no, listo del jefe. no, Ahí sí que no, o el sobrino fiel del jefe. bueno, Este, este, a ver, te lo estoy poniendo mal aposta. O sea, entiendo lo que dices y además conste, estoy de acuerdo contigo. Nadie llega a eso siendo tonto. Lo que quiero es abrirte la otra vía que decir, ojo, que hay otras vías. Es que hay muchas vías. y no, y luego Es está el cierto que tonto las... útil, es decir, el que da la cara, manipulado, y yo creo que podemos tener ejemplos de nuestros, por Esta ejemplo, es en la nuestra clase víctima. política, ¿no? El que da la cara Sí, cuando tiene detrás una inteligencia superior, ¿no? Y es suficientemente tonto para ir ejecutando lo que otros que resguardan y guardan la ropa y además lo están pasando pipa, hacen. Oye, vamos con el tema de la no, inteligencia. yo creo que por cerrar ese tema, para llegar a ese punto estoy de acuerdo contigo en la que en realidad suelen ser gente lista, aunque no tiene por qué. Y es gente lista porque ha tenido otros aspirando al mismo puesto de los que ha tenido que quitarse del medio. O sea, Claro, claro, ha tenido que ser es una mejor de alguna inteligencia forma. adaptativa a la supervivencia también, ¿no? Y a veces son tan listos, insisto, que buscan un tonto útil que ejecute y de la cara. Y eso a mí me parece ya el nivel sublime de Y a inteligencia. veces son tan tontos que la estructura que hay de verdad de debajo del poder, esto pasa en algunos países, la estructura que hay por debajo de poder ponen a un tonto vendible en la cúpula
como líder que no es el líder realmente, ¿no? Claro, que es lo que te digo, que está detrás otro manipulando, pero que parezca esta mierdecilla bárrela tú, ¿no? Oye, vamos a la inteligencia artificial. Estamos entrenando inteligencias artificiales, estamos tratando de regular toda su potencial maldad, ¿no? Y aquí, como muy inspirados por la ley, está uno de Asimov de que el robot nunca haga daño al humano. ¿Esto es una buena estrategia? ¿Tiene sentido construir inteligencias artificiales que queremos que sean completamente buenas? Bueno, es controvertido, ¿no? Tú sabes que hace em, ¿cómo se llama? La constitución algorítmica esta De la Unión Europea. de Cloud, de Cloud, Vale, estás hablando de Claudia Anthropic, sí. vale, Anthropic ha supuesto, esa constitución algorítmica en la que habla básicamente de lo que tú dices, ha supuesto la anulación de un contrato con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Ya. O sea, no sé si Claro, eso responde a tu, a lo tu que pregunta. pasa es que eso, claro, efectivamente, y eso que yo soy la primera que digo, pues voy a dejar de pagar ChatGPT y voy a pagarme Cloud porque me sale aquí el arma romántica de efectiva. Bueno, aquí también se mezclan muchas cosas, ¿no? Se mezclan tus sentimientos anti determinadas personas, aquí te sale tu juventud y no sé qué y tus cosas. Pero lo cierto es que la primera impresión que tienes es decir, oye, pues yo voy a usar estos que parecen más éticos, ¿no? Pero yo aquí no estoy hablando de moral, estoy hablando de inteligencia. Entonces, digo, si yo quiero que la inteligencia artificial sea lo más inteligente posible, con independencia de que luego, una vez que eres muy inteligente, digo, oye, que sé que eres muy listo, pero esto no te lo permito. Es decir, estoy hablando del desarrollo de las capacidades de la inteligencia, no del uso que les vamos a dar. Porque tú puedes ser muy listo y puedes ser perfectamente capaz de envenenarme, pero yo te voy a decir, oye, que no te voy a permitir que envenenes a esta tía, aunque lo sepas hacer, ¿no? Estoy hablando de capacidad cognitiva, no de uso que damos a esa capacidad. Entonces, mi Tú pregunta es dejarías, si estamos construyendo una inteligencia suficientemente lista cuando le estamos poniendo como requisito que sea buena, cuando hemos tú entendido que el dejarías, mal tiene un componente de desarrollo intelectual. tú te fiarías de que tu sistema judicial de tu país, no digamos la decisión última, supongamos que la decisión última la dejas en mano de un juez humano por aquello de darle el poder final a los humanos, pero por ejemplo, ¿tú dejarías que los jurados o que la sentencia previa estuviera realizada por una inteligencia artificial que tiene todo el código, de tu país, más el código internacional, más toda la jurisprudencia Yo mundial, sí, que no tiene personalmente. sentimientos, ¿tú lo dejarías que la, Yo que, el- personalmente sí, porque que la aunque justicia estuviera en manos de una IA, por ejemplo? yo sí, pero porque yo soy ingeniero, Juanjo. Entonces yo creo que la capacidad de proceso y la capacidad de eficiencia, en términos de tratar de que las cosas sean más ponderadas y más objetivamente posibles y además más replicables, la hace mejor. Porque si tú tienes que hacerlo en base a una ley y a una jurisprudencia, pues esa capacidad de procesarlo todo es mejor en una máquina que en una persona que a lo mejor ese día tiene Vale. mucha hambre o está muy ¿Y tú jodido por dejarías, haberla dejado, ¿no? y tú dejarías que la capacidad de defensa, por ejemplo, de tu escudo aéreo antimisiles, que tiene que ser súper rápido y súper tal, estuviera en manos de una inteligencia artificial o la decisión final de un ataque, estaría en manos de una persona? Pues ahí tengo ¿O tú más dudas. harías En la defensa probablemente dejaría la inteligencia artificial bien hecha y en el ataque probablemente dejaría a la persona, porque me parece que son o cosas tú distintas. dejarías un ejército de robots o de drones, nanodrones, a los que tú le puedes fijar un objetivo que sean determinadas, por ejemplo, personas de determinadas características y que fueran exclusivamente a por ellos? ¿O dejarías en manos la decisión final de esas máquinas? Lo digo porque Pues todo esto son cosas que existen, ya están decididas. no, yo aquí lo que te tengo que decir es que si tu objetivo es que esas personas sean atacadas, seguramente lo conseguirás con mayor probabilidad. Y aquí no estoy haciendo ningún juicio moral, estoy haciendo un juicio en términos de eficacia. Pero yo te voy a hacer una Sí, sí. pregunta muchísimo menos dura que toda esa. Es decir, estamos hablando de inteligencias artificiales que toman decisiones más lights en temas que tienen que ver con el negocio, con la empresa, incluso con las políticas públicas, con las relaciones personales. ¿Tú te fías de una inteligencia artificial que ha sido entrenada sin tener en cuenta los aspectos oscuros de la persona humana?
de la conducta humana sin tener en cuenta que las personas somos ambiciosas, somos crueles o podemos llegar a serlo, nos prima el fin sobre los medios y cuando la eficacia nos importa mucho nos pasamos la moral por el forro. Y estoy hablando no de decisiones tan espectaculares como un dragón que ataca. Estoy hablando de cosas muchísimo más simples, ¿no? No son tan extremas, sí, pero las otras que son más extremas ya se han tomado. Eso quiere decir que las previas, las que tú planteas, también se han tomado. Entonces, si vas a tomar ese tipo de decisiones extremas, y esto es un poco, que no lo estoy defendiendo, me lo estoy preguntando, digo, coño, ¿no es mejor entrenar a la inteligencia artificial con todo lo que pueda, incluido todo lo que ahora le estoy hurtando, que es la parte que tiene que ver con el mal? ¿No es más inteligente si lo que quiero es que la inteligencia sea lo más inteligente posible? Exponer a estos algoritmos que se entrenan solos a la maldad. A ver, me estás haciendo una pregunta y yo te respondo mi opinión. Claro, porque la pregunta también es opinión. Mi opinión es que yo creo que no. Y creo que no en la medida... A ver, creo que no si tú lo que pretendes es hacer no pretendes replicar al género humano. O sea, tú no quieres que la inteligencia artificial sea igual que los hombres, sino lo que quieres es desarrollar una herramienta. Hay gente que dice que la aspiración es emular la inteligencia humana. Entonces, si la vas a emular, no tendrías... Sí, pero no es cierto. No es cierto. Lo que quieren es emularla en los aspectos positivos, no en los negativos. Entonces, a lo que yo voy... No sé si la tengo clara, ¿eh? Sí. A ver, debería ser así. Tal como yo lo entiendo, la inteligencia artificial debería ser una herramienta que ayude a ser mejores al género humano. ¿Vale? Si tú quieres hacer una inteligencia artificial que tenga los mismos errores, que los mismos sesgos que los humanos, te vale para tener información. Por ejemplo, para estudio de mercado, hacer gemelos digitales lo más exactos posibles, donde tú introduces además todos los sesgos que quieres. Entonces sí, para predecir un comportamiento con todos los errores que pueda cometer el ser humano. De hecho, eso se utiliza, ¿no? Para estudios de mercado, para estudios políticos. Tú haces un gemelo digital de tu colectivo o de tu persona y le incluyes incluso los mismos sesgos emocionales o de hacer el mal o de lo que tú quieras. Pero eso es para tener información. Ahora, si tú lo que quieres es una herramienta, que además con el paso del tiempo, con la inteligencia general, parece que vamos a ello, que emule todos los pensamientos y todos los procesos lógicos humanos, debe ser para ayudar a los humanos. Y si es para ayudar a los humanos, yo le pondría dos condiciones. Uno, que no cometa los errores que ya cometemos nosotros. Y segundo, que la decisión final sea siempre de humano y que te permita cometer el error que le has pedido a la inteligencia que evite. Bueno, si la porque a lo mejor ante una a lo mejor no te hace falta que sea tan inteligente. Es como, no lo sé, yo tengo muchísimas dudas, pero a mí no se me va de la cabeza el tema de que nadie puede desarrollar una moral sólida si nunca ha sentido la tentación real de hacer daño o de aprovecharse de otro. Porque la moral teórica está muy bien, pero es muy difícil que tu moral sea robusta si no te has expuesto a estas situaciones teóricas, ¿no? Lo que sí puedes hacer, tú estás hablando del proceso de aprendizaje de las personas, de cómo el haberte expuesto o haber realizado un mal te da un cierto bagaje de conocimiento que influye en tu persona. Eso es cierto. Lo que sí puedes hacer con la inteligencia artificial es darle esa misma experiencia, es decirle, ojo, cuando ya se han cometido estas maldades, por llamarle de alguna manera, el resultado ha sido este. Y entonces que la inteligencia artificial lo asuma como un dato más, cosas malas o cosas buenas, que puedan ser cosas, según las instrucciones que tenga, a imitar, a evitar, a mejorar o a agrandar. Vale, ¿sabes? Efectivamente, es un mal con aprendizaje, ¿no? Es decir, es como cuando tú haces un test y cuando tienes la pregunta correcta te dice fenomenal, lo has hecho muy bien por esto, y cuando te dice la equivocada te dice no, esto no es así por esto, por esto. O sea, sería un aprendizaje con feedback, ¿no? Porque yo lo que sí que no se me da a la cabeza es, joder, yo si quiero detectar la maldad, ¿no? La manipulación, el engaño, el abuso, lo que sea. Para detectarlo primero hay que imaginarlo y eso exige
cierta capacidad no solo de pensarlo, sino también de desearlo, de tener esa tentación del mal, porque yo la maldad la veo un poco como una especie de rampa, ¿no? Tú hablabas antes de la distancia relativa, entonces una cosa es, hoy esta niña que hay en mi clase preferiría que no existiera porque me quita la atención de lo que sea, de mi amiga íntima, y otra cosa es, tengo ganas de que se caiga en el recreo y le voy a poner una zancadilla. Es un proceso. Ya. Pero es que yo creo que para la IA, cualquier cosa mala, en realidad sería cualquier cosa que se salga de sus códigos. Quiero decir, los humanos tenemos la capacidad, y la tenemos, y ahí sí que estaría el proceso de aprendizaje, de mentirle a la IA, de engañarle, de Pero hacer ella tiene trampas. también la capacidad de mentirnos y engañarnos a nosotros, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Nos miente para satisfacernos, básicamente. Pero O porque esa sea, es su función de valor. O sea, sí, y sí, 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 sí. vuelvo al tema de la eficacia. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Y Sí, qué nivel? pero lo bueno de los humanos es que somos capaces de eso sin tener una cuestión de valor. O sea, nosotros somos capaces de mentir o de hacer trampas no para conseguir un objetivo No, práctico, sino no, lo simplemente, hacemos por placer, por simplemente diversión, por joder y porque para estamos listos. sentirnos mejor nosotros Sí, sí, porque sí, hemos sí, sí. fastidiado a otro, a nuestro adversario. Entonces, o sea, yo hago una maldad que no me lleva a ningún camino porque me hace sentirme a mí mejor porque he fastidiado a mi Sí, sí, adversario sí. al que a lo mejor antes amaba. Totalmente. Bueno, pues eso, la IA no tiene que tenerlo en su cabeza para poder ser eficaz, eficiente Si se y lo das como realmente ser un aprendizaje, sí. soporte. O sea, Si se lo das como en aprendizaje, el sí. fondo de alguna manera me estás diciendo que sí, que efectivamente, que tenemos que exponer a la IA al mal y que a lo mejor no la estamos envolviendo un poco con papel de fumar, tratando de obviarle ese mal, ¿no? No sé cuál es la mejor manera, pero a mí no me queda ninguna duda de que para ser completo tienes que ver tienes que tener mirada 360 y la parte mala de las cosas, la parte estresante o la parte dañina está en el panorama, ¿no? No me termino Sí, no sí, termino de pero entender cómo sería la forma buena de hacerlo, pero lo que sí que intuyo es que hacer como que eso no existe y tú de esto no pruebas, me parece un error estratégico en el desarrollo de una inteligencia más completa. es que ahí hay un salto. Yo estoy de acuerdo contigo en que le puedes dar esa información, ese conocimiento del mal a la IA como dato, como, como experiencia de lo sucedido, pero no lo va a tener como experiencia el residuo emocional que nos queda a las personas después de haber vivido el Pues mal. yo no lo sé, pero tú hablabas de la IA como información y como apoyo y la decisión siempre al final humana. Yo creo que eso es una utopía preciosa, pero eso no va a suceder. Pensar que todas las Ujú. decisiones va a haber un humano al final me parece que es una ingenuidad, porque habrá Yo, por muchísimas desgracia, estoy de decisiones acuerdo donde no contigo. te interesa que haya un humano, porque son menos eficaces cuando hay un humano, ¿no? Y al final, lo de que el fin justifica Te los estás medios. llevando al final de lo que me decía la IA, ¿eh? Te estás dando cuenta. Sí, La es eficacia. que Necesitamos ser eficaces. Nos lo vas a pedir, ¿sabes? Juanjo, yo voy a acabar con una pregunta final totalmente, porque ya aquí no te creas, porque llevamos aquí 1 hora y 20, dale que te pego, y yo me Uf, quedaría toda la madre mía. mañana, Lo siento. porque además como yo me la libero en la agenda, ya aquí me quedaría toda la mañana, pero vamos a ir cerrando. Cuando tú piensas en el futuro de la inteligencia, me da igual si es humana o artificial, como con todo el bagaje profesional y todo el conocimiento del alma humana y de los procesos de pensamiento y de acción y que tú tienes en la cabeza, ¿tú votarías por aspirar a eliminar el mal o por aspirar a que te den un curso 360 de mal? Es decir, a comprenderlo mejor como herramienta para no ser dominado por él. Que me pones una pregunta muy trampa. Es muy difícil, es muy difícil de contestar, ¿no? Ya te he dicho que antes el mal existe o no existe dependiendo de las normas que le pongas. Nada más que eso. Entonces, para defenderse del mal o para aprender a manejarse en él, siempre lo tienes que encuadrar en una sociedad y en una serie de valores morales. Si no, no existe el mal. O sea, si yo salgo ahora a la calle y le pego un tiro a un tío que está en la valla de ahí, voy a la cárcel y soy malo. Pero si estamos en una situación de guerra y ese es un enemigo mío, me ponen una medalla.
Ya. Entonces, el Entonces, mal en sí, entonces, si el mal depende de la valoración, quizás el exclusivamente. mejor aprendizaje es aprender a valorar las cosas con una mentalidad más amplia. No, tener unas normas claras e iguales y estables para todos. Pero ¿quién pone las normas? Ese es el tema, el que tiene el poder. ¿Y está en el poder el más bueno? En el sentido de Manda más. bondad, en el que, No, 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 no el creo que que sea sabe que es lo importante para. mejor, o sea, No creo que para estar en el poder lo importante sea la bondad. Lo importante, una vez más, es el objetivo sobre tu eficacia. Lo que pasa es que el objetivo del poder debería ser mejorar y proteger a la mayor parte de la población mundial y normalmente ese objetivo no suele estar en los estamentos de poder. Y si está, está como algo meramente institucional, ¿no? Para cumplirlo, ¿no? bien, El, entonces, el problema del mal es ejercer las normas en contra del código establecido. Y si el poder lo que suele hacer es que si la norma no le conviene, pues las cambia. Y ya está. o sea, Entonces el mal no existe. que si El tú mal, tuvieras que educar, y no voy a decir a un hijo que se crea el rollo emocional, sino, y además nos entran los rollos de cómo lo hemos hecho ya, si tú tuvieras que educar a una inteligencia artificial, ¿qué le enseñarías sobre el mal? los códigos. ¿Los Esto códigos? está, esto está permitido, esto no está permitido. Esto está moralmente, para nosotros, moralmente esto es bueno, esto está permitido y esto no está permitido. Moralmente esto es malo, esto no está permitido y esto sí está Vale, permitido. vale, Lo demás no le importa a la pero inteligencia esto artificial, me no le parece que interesa. es el aprendizaje fácil, ¿no? Porque los códigos, como tú has dicho, son variables. ¿Cómo le das Es que criterio para saber cuándo se los tiene que saltar? es que el mal es tan fácil que es tan sencillo como hacer un código. Tú decías el otro día, voy a inventarme una religión, sí, o un código de un partido político, sí, o unas normas para una empresa, sí. Si estás dentro y las cumples, eres bueno. Si estás fuera y no las cumples, eres malo. No tiene ningún valor. El mal no tiene ningún valor. Lo que sí tiene valor es lo que genera el mal, que es el poder, el miedo, los atajos, las posibles eficacias. Eso son consecuencias. Eso sí es importante. El mal no es más que una palabra, es Jo, pues una entonces valoración moral. yo lo que le enseñaría es a establecer esas relaciones de causa-efecto y no tanto Sí, el código. Es decir, el código me parece que es como el caso práctico. Supongamos este código, ¿cuáles son las relaciones de sí, causa-efecto? Supongamos ahora este otro, ¿no? Yo sí. no le, con tu permiso, que no soy educadora ni psicóloga, yo no le enseñaría tanto los códigos, sino que los códigos serían la especificación de requisitos para cada ejercicio planteado, porque lo que le enseñaría es a entender las relaciones causa-efecto y las consecuencias y todas las derivaciones y todas Sí, lo que dices tú, el impacto de saltarse esas normas, ¿no? estoy de acuerdo contigo, pero al final de todo eso tendrías que decirle, hecho esto, con el código este, saltado esto, el impacto, el resultado es esto, y te falta un último paso. Es justo el que define el bien o el mal. El último paso sería decir, ¿y esto está bien o esto está mal? Ese paso que es una bobada, que es una tontería, es justamente lo que le da el aspecto moral, es lo que le conecta con el código. Claro, pero a mí yo debo ser una rebelde y debo ser anarquista de nacimiento, pero a mí lo que me chirría de todo esto es quién decide lo que está bien y lo que está mal. Esto es lo que, Es que, ese paso que me parece lógico y me parece un corolario estupendo cuando estás pues haciendo un el algoritmo, que tiene dices, el vale, ¿y máximo, ahora quién decide? ¿Quién hace el pulgar arriba o el pulgar abajo? el que tiene el máximo poder, el César en su momento, el dios de turno Bien, entonces correspondiente o por su eso te digo que representante. debo ser anarquista por definición, porque me parece a mí que lo del poder no me parece requisito suficiente. Pero bueno, esto no dejan de ser opiniones. Hay gente que piensa todo lo contrario, ¿no? Que el poder es terriblemente tranquilizador. Juanjo, que seguiría aquí horas y horas y horas, porque me parece, decías tú, ¿cómo vamos a hablar de esto? Anda que no da juego, ¿eh? Eso es que me preocupa un poco, nos enrollemos tanto. Creo que es un No, poco no, a mí paliza, no, porque perdona. a mí no, porque ya te lo he dicho muchas veces, esto para mí es un placer, esto para mí es un aprendizaje y lo que ocurra en el momento en el que yo cojo esto y me molesto en ponerle una musiquilla y un no sé qué y lo lanzo al mundo, me la trae totalmente al pairo. Entonces, en ese sentido no me preocupa nada. El otro día, eras tú el que me decías que alguien quería enviar uno de los
los capítulos de este podcast Sí, a un concurso, pero que había que cortarlo. Digo, sí, pues no, que lo corte el que sí, quiera. sí. Yo, desde luego, no me voy a molestar a hacer un trabajo Así que es, a mí no me así aporta es, nada, ¿no? así Mm, es. Muy bien, tú eres la dueña de eso y tú decides si eso está bien o está mal. ¿Ves cómo No, tienes el poder? no soy la dueña porque esto es una co-creación. Somos cada uno de los que participamos en un capítulo dueños y señores. Así que, dicho lo cual, si tú quieres cortarlo, adelante. Yo no le voy a dedicar horas a No, eso. no, no, no. Por Dios, en absoluto. Es tan tuyo como mío. Bueno, Juanjo, un placer, como Muchas siempre. gracias. Un placer, como siempre, hablar contigo. A ver, de lo que hemos hablado hoy, millones de cosas, ¿no? La primera es esto que dice Juanjo y él sabe, por mucho que diga que no es la persona adecuada, porque sabe, porque ha trabajado mucho con esto, es que el mal es una valoración moral que hacemos en un momento determinado en función de unos códigos, ¿no? Es algo que aprendemos y que es algo que valoramos. Juanjo dice que aprendemos a hacer el mal. Yo aquí tengo más dudas, pero bueno, me quedo con esta idea, pero sobre todo me quedo con esa idea inquietante de lo muchísimo que te acostumbras en algún momento a ser malo. Me gusta centrarme, y al final a mí me ha abierto muchísimo la cabeza esta conversación de hoy, el tema de la importancia o del impacto o de como lo queráis llamar que tiene el objetivo de eficacia o de eficiencia en el concepto que tenemos sobre mal. Me quedo también con la maldad por omisión o con que la relación a la maldad puede ser de rechazo, pero que también puede ser de miedo y que incluso podría llegar a ser de odio. Y estos tres tipos de reacción, pues no sabemos hasta qué punto están en el carácter o están en lo aprendido. Me quedo con esa gran definición que hace Juanjo y que me gusta, que dice que la inteligencia es la capacidad para buscar soluciones exitosas en situaciones nuevas o inexistentes, y en este sentido pues ni Juanjo me baja del burro de que la exposición al mal pues amplía tu capacidad para buscar estas soluciones exitosas. Yo reconozco mi deformación profesional y mi cierta afinidad con el término de eficacia. Más cosas. Me quedo también con el tema de que el mal depende mucho del poder, pero también de la posición relativa, de la distancia relativa a la que estés en ese mal. ¿Cómo no? En este contexto no podría pasar de alto la idea de que el mal digital cambia la percepción del mal. Y bueno, pues que en el fondo, cuando nos planteamos si la inteligencia artificial debería tener sus gotas de maldad, no. Desde luego, lo que no debemos perder nunca de vista es cuál debería ser el objetivo en el desarrollo de esta inteligencia artificial. Y si, como dice Juanjo, nos quedamos o todavía estamos en disposición de quedarnos, mejor dicho, con el objetivo de que la inteligencia artificial nos tiene que ayudar a ser mejores humanos, o ya hemos pasado esa fase y esa fase es muy naif. Hoy os pongo una música larga porque este tema da para darle muchas, pero que muchas vueltas. Que la disfrutéis. Hasta el próximo episodio.